Melene Bautista, Agapó Tinelada, ¿qué tiene el glosa? Melene Constantino. Melene Eugenia. Agapame tine glosa. Φίλες και φίλοι της Ελλάδας, ο εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναλογιστούμε τη σημασία της οικουμενικότητας και της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας. Μιας γλώσσας αδιάκοπα ομιλούμενης επί αιώνες, η οποία είναι η κυβωτός της ελληνικής ταυτότητας στον χρόνο. Μιας γλώσσας με μοναδική συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό, στις επιστήμες και τις τέχνες, μιας γλώσσας που ενώνει, ερμηνεύει και νοηματοδοτεί. Μέσα από σειρά πρωτοβουλειών, το Υπουργείο Εξωτερικών προτάσει τη συστηματική ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας διεθνώς. Η προώθηση της ελληνομάθειας είναι ένας από τους βασικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών για τον απόδημο ελληνισμό 2024-2027. Στο στρατηγικό σχέδιο, άλλωστε, εντάσσεται και ο εορτασμός της 9 Φεβρουαρίου, η καθιέρωση του οποίου υπήρξε διαχρονικό αίτημα του απόδημου ελληνισμού. Με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας και του πολιτισμού μας, υπογράψαμε πρόσφατα πρωτόκολλο συνεργασίας και με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αναβαθμίσαμε την εφαρμογή στα ελληνικά.com, τη σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής και ενισχύσαμε στρατηγικά έδρες και προγράμματα ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο. Παράλληλα, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το φορέα Stand in Greece για τη σύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου της Ελλάδας με την ομογένεια και τη διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Φίλες και φίλοι, περήφανοι για τη γλωσσική μας κληρονομιά, από κοινού με τις διπλωματικές και προξενικές αρχές μας στο εξωτερικό, τα ελληνικά σχολεία και τις ομογενειακές μας οργανώσεις, αναδεικνύουμε συνεχώς τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια γλώσσα που σφυριλατήθηκε μέσα από τη μακραίωνη κοινή ιστορική μας διαδρομή, κυοφορώντας τον ελληνικό πολιτισμό και πανανθρώπινες έννοιες και οικουμενικές αξίες. Αυτή την περήφανη σφραγίδα μας οφείλουμε να την διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Ante todo, darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta fiesta de la helenidad, fiesta de la lengua griega, que a cada uno nos ha marcado de diferente manera. Los que estamos aquí presentes no vamos a hablar del idioma griego simplemente porque nos interesa, nos gusta, alguna vez escuchamos hablar de él. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, honramos esta lengua, sea porque la aprendemos, sea porque la enseñamos a nivel público o simplemente dentro de nuestra familia y de nuestra casa. Un idioma que se habla desde hace 4.000 años, entonces eso hace que tenga una continuidad, una vida y una importancia realmente única, tan antiguo como el idioma chino, como la lengua china. De esta manera, la Asociación Cultural Helénica Nostos nos convoca hoy a todos para rendir homenaje a este Día de la Lengua Griega, que se celebra el día 9 de febrero y que coincide con el día del fallecimiento de uno de los poetas más importantes de Grecia, que ha escrito el himno griego, el himno a la libertad, el poeta Dionisios Solomos. Pero bueno, así presentado este evento, les digo además que cuenta con el auspicio de la Embajada de Grecia en Argentina. Para nosotros es un honor que ello ocurra y también contamos hoy con la presencia del señor, su excelencia, el señor cónsul de Grecia aquí en Argentina, recién llegadito de Grecia, el doctor Michalis Haidoutis. ¿Cómo está querido Michalis? Van a ver que es una persona muy joven y que habla el español mejor que cualquiera de nosotros. Así que de esta manera lo quiero presentar, darle la bienvenida oficial a la Argentina y espero, creo que con todos los que estamos hoy aquí, que podamos ver crecer no solo a la patria griega aquí, sino también a su cultura y a su idioma. Así que estamos todos a su disposición. Señor Haidoutis, si quiere decir unas palabras para abrir
reunión. Bienvenido. Gracias, doctora Cristina Tzardiku, y muchas gracias a todos que están conectados hoy a este evento. Empiezo por presentarme. Bueno, tampoco soy doctor, le agradezco mucho la palabra, pero en realidad no soy doctor. Soy Mijalis Haidutis, tengo el grado de tercer secretario y acabo de llegar a Argentina hace un poco más de un mes. Bueno, la doctora Tzardikos ha sido una de las primeras personas que me dieron la bienvenida y hablamos sobre su trabajo y el trabajo de su institución. Me alegro mucho de que haya tanta actividad en las comunidades griegas, no solo en lo que tiene que ver con la cultura, sino también con lo que tiene que ver con la letra y nuestro idioma. Y es esto lo que celebramos hoy, bueno, el domingo en realidad. Nuestro liderazgo político va a dirigir un mensaje mediante nuestros medios sociales este domingo para hablar sobre la importancia de que los griegos al extranjero, aunque estén tan lejos como Argentina, puedan tener las oportunidades de estar en contacto con nuestro idioma, que es en realidad el vehículo mediante el que nuestra cultura y nuestras letras y nuestra civilización y lo que es Grecia se puede dirigir hacia las personas y se puede transcurrir las generaciones y hacer que Grecia esté presente por todo el mundo. No es lo más importante porque hay gente que con un nivel de idioma griego no tan alto se sienten más griegos que quizás algunos profesores. Y esto es una cosa que lo puedo ver ya en Argentina cuando vienen personas que otorgan nacionalidad en la oficina y puedo ver que hay interés para el idioma, pero no es siempre algo que pueden alcanzar en un nivel que sea siempre idóneo. Pero eso nada tiene que ver con la importancia de nuestro idioma y con el hecho de que personas como la doctora Tzardikos, pero también otros griegos destacados de las comunidades de Argentina, han puesto tantos recursos, tanto tiempo desde su propia vida para ejercer esa contribución a nuestro idioma y a nuestra cultura. Entonces le quería agradecer a la doctora Tzardikos por el apoyo que me ha dado a mí personalmente hasta ahora, pero más importante a los argentinos que se interesan en aprender griego, en también la gente de América Latina en general, no solo los de origen griego, sino también los filelenos que gracias a las contribuciones y los esfuerzos de personas como la doctora Tzardikos pueden estar en contacto con nuestra lengua, con nuestro idioma. Y al final agradecerles a todos que están acá para rendir homenaje al Día Internacional del Idioma Griego, con el auspicio de la Embajada de Grecia. El embajador nos está apoyando en todas esas iniciativas que se pueden tomar por las comunidades en Argentina. Y al final, bueno, también quería agradecer a todas las personas y todas las instituciones que por la invitación de la doctora Tzardikos están hoy acá para darnos su luz y sus conocimientos y su experiencia en lo que tiene que ver con ese día muy importante para Grecia y para las comunidades de Grecia en Argentina. Muchas gracias por darme la bienvenida y yo quiero mucho escuchar las contribuciones de los invitados. Muchas gracias. Que de acuerdo a los que estamos en este momento aquí, le correspondería hablar al profesor, al helenista griego, greco-español o hispano-greco, Pedro Laya, quien, como saben, es escritor, helenista, profesor, traductor, cineasta. Sus obras literarias y audiovisuales exploran y dan a conocer la cultura griega y la humanista y combina diferentes elementos literarios, plásticos y científicos, que ha realizado más de 30 obras originales en diferentes lenguas y una serie de artículos periodísticos, y que es un gran estudioso del idioma griego, de la etimología, de la historia de Grecia y de su mitología.
Hablar del señor Pedro Laya para los argentinos ya es hablar de un amigo. En este momento se encuentra en Grecia, donde reside desde hace algunos años, y nos ha regalado libros como Palabras del Egeo, La historia menor de Grecia, Grecia en el aire, de Senectute Política, el Atlas mitológico y documentales extraordinarios como Juan de Fuca, Francisco de Albo y ¿Por qué Grecia? Qué mejor que sea él quien abra hoy esta conversación de amigos y de amantes del idioma griego para comentarnos, para hablarnos sobre lo que es para él este idioma y qué significa. Estimado Pedro, ¿estás ahí? Te escuchamos. Estoy. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Saludos a todos desde Atenas, donde, como dice Cristina, vivo ya hace algunos años, en concreto 30, que son pues más de media vida en mi caso. Así que bueno, yo soy una persona que ama la lengua griega, que se suma a esta celebración desde su propia experiencia como persona que utiliza esta lengua todos los días, que escribe en griego, que traduce y que ha trabajado pues mucho en todos los ámbitos relacionadas con el griego, desde la traducción, la interpretación, la lexicografía, la didáctica de la traducción. Es decir, el griego es un poco casi ya mi espacio natural. Y bueno, pues si realmente me toca a mí abrir esta, esta ronda de intervenciones, y pues la verdad es que hablar de la lengua griega sería algo interminable. Realmente es hablar de una lengua que, como decías en tu introducción, es la más antigua de las lenguas vivas, que ha tenido siempre que ha tenido siempre una continuidad como lengua viva, que no ha sido necesariamente rescatada del olvido, como en el caso incluso de otras, de la propia lengua china, o la propia lengua hebrea, que han tenido sus fases digamos, de reestructuración. El caso de la lengua griega es un caso muy único. Y, y lo bueno en este sentido es que no hablamos de una lengua que sea la lengua de una nación o de un país, sino de una lengua que en gran medida es una lengua que ha influido profundamente en la historia de la humanidad. Eh, Desgraciadamente hablamos de una lengua de la que todavía ignoramos muchas cosas, entre ellas su edad, por ejemplo, o su origen, en realidad, su relación con otras lenguas del entorno, su relación genética, su relación como influjo. Son cosas que pensábamos que sabíamos, pero que cada vez nos vamos dando cuenta de que son diferentes. En ese sentido, a medida que la vamos conociendo mejor, vamos cobrando cada vez más conciencia de su profundidad abisal, y de que forma parte de nosotros, como decía, no solo de nosotros como civilización, sino de nosotros, entre comillas, como seres humanos provistos de lenguaje. Eso para mí es una de las cosas que más me llama la atención de la lengua griega y que más me asombra. El que en realidad pensamos, es decir, pensamos y hablamos, movemos una serie de sonidos, de imágenes, de palabras que llevan sorprendentemente impreso el sello de lo griego. Y creo que cobrar conciencia de ello, y sobre todo hacerlo desde el lugar donde esa lengua está viva, en la calle, es una de las experiencias más intensas que yo he podido tener en todos estos años. Así que como no, como sería muy arriesgado hablar de todas estas cosas que todavía ignoramos, pues creo bueno, que podemos empezar mencionando algunas de las que ya sabemos, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que esta lengua griega que se habla sin interrupción en estos paisajes desde hace milenios,
es con justicia la lengua madre del pensamiento abstracto. Esto es algo que creo que todos lo sabemos, y esa misma alusión que tú hiciste al principio en la introducción va por esta línea. Es también la lengua madre de todos nuestros alfabetos fonéticos. Decir alfabeto, el propio nombre lo indica, alfa, beta, es hablar de la lengua griega. Es la madre de todos esos alfabetos que utilizamos y que permitieron llevar de una manera precisa, como es la manera fonética, la palabra oral a la escritura. No de una manera connotativa, sino de una manera precisa y- y perfectamente comprensible. Es también la primera lengua franca que conocemos en la historia. Y no me refiero solamente a la antigüedad clásica, ¿no? O la época de la Koiné, del helenismo, sino ya probablemente tenía carácter de lengua clásica, de lengua franca en tiempos anteriores, en tiempos de la Edad de Bronce y en tiempos neolíticos. Es decir, por supuesto, es la primera, la lengua con mayor influencia literaria, históricamente hablando. Es evidente que los griegos nos dejaron la épica de Homero, pero nos dejaron también la lírica, la poesía lírica, y nos dejaron, por supuesto, la tragedia, la comedia. Y junto a esto, pues también la historia, el ensayo, la novela, el diálogo, qué sé yo, el epigrama, el encomio, la hermenéutica, es decir, todos los géneros literarios en los que nuestra cultura se ha expresado y se expresa, son una herencia de esta lengua, parte de ese tesoro común. Y también, por supuesto, la lengua griega es la lengua de la primera gramática y de la primera reflexión metalingüística. Los griegos, al parecer ya desde tiempos anteriores a la guerra de Troya, y eso que todavía no sabemos fechar con precisión la guerra de Troya, fueron pioneros en el propósito de reflexionar acerca del lenguaje, y fueron precisamente sus cavilaciones sobre esta lengua formada en este entorno a lo largo de milenios las que alumbraron lo que podríamos llamar el arte gramática. Gramática, como poética, como política, es en realidad un adjetivo que viene a complementar a un sustantivo elíptico que es el sustantivo técnico, el sustantivo arte. Es decir, ese arte que reflexiona sobre el lenguaje es también una herencia de los griegos. Fueron los griegos quienes crearon todos los conceptos metalingüísticos con los que nos manejamos en las lenguas modernas. El propio concepto de sustantivo, usiástico, porque denota la esencia, la usía. El adjetivo, epíceto, porque es algo, una cualidad que se coloca sobre algo, epitícimi. El concepto de verbo, erima, en griego, que es lo que se dice o lo que se predica, el verbo eró. El concepto de participio, metoji, nos da la idea de algo que participa, meteji, a la vez de la naturaleza verbal y la nominal. Es decir, reflexionaron sobre todo tipo de cosas, sobre el caso, ptosis, de picto, que es de alguna forma la idea de unas palabras que son lanzadas al aire y caen como si fueran dados y pueden caer de una forma o de otra, determinando de ese modo su función. Los casos definieron los tiempos, definieron los modos, las voces, las declinaciones. Por supuesto, la puntuación, todo desde la coma que viene de covo, de cortar, copto, hasta el infinitivo, por ejemplo, aparénfatos, que significa min parenfenon, que no determina el género, introduciendo la noción de género neutro, por ejemplo, udéteron, neutro, que significa que no es lo uno ni lo otro, udé heteros. Conceptos como el del acento que es la prosodía, que es pros o di, es para ayudar a cantar
y ayudar a llevar el discurso. Todas esas cosas son parte de ese arte gramática que minuciosamente surgió de esta lengua y que ha ayudado a las demás a hacerse y a pensarse a sí mismas. Y ya si junto a todo esto, si hemos de juzgar por el influjo que esta lengua ha ejercido y sigue ejerciendo sobre las demás, podríamos decir, sin ambajes, que la lengua griega es en ese sentido la lengua más vital del mundo. Bueno, todas estas cosas son para mí un motivo de celebración. Son los motivos por los que celebramos este acervo común que tenemos en lo griego. Yo creo que si hubiera que definir precisamente la civilización griega en su visión global, en su visión histórica, con un solo rasgo, yo diría que la griega es la civilización del logos. Utilizaría precisamente esa palabra, la palabra logos. Y creo que todo empezaría por ahí. Es decir, el logos es un concepto muy complejo, muy abigarrado, que une en una apretada trenza la idea del pensamiento y del lenguaje, la idea del lenguaje como lenguaje oral y como el lenguaje escrito también. Es decir, en la idea del logos se une el pensamiento y se une la palabra. Ya nos encontramos en el Evangelio de San Juan, el famoso principio, en archí y no logos. En el principio estaba el logos. Y normalmente pues tendemos a traducirlo. Antes se decía en el principio estaba el verbo, ¿eh? Cuando lo oíamos en la misa. Ahora ya se dice en el principio estaba la palabra. Pero ni la palabra palabra, ni la palabra verbum alcanzan a transmitirnos lo que realmente nos transmite o puede transmitirnos la profundidad y la complejidad que puede transmitirnos la idea de logos. Esta idea es antiquísima, esta idea mucho antes que la utilizase el evangelista Juan o que apareciese vinculada a la idea del logos divino que se hace carne en la figura de Jesucristo. Estaba ya en Filón de Alejandría, estaba en Platón, estaba en Plutarco, en Zenón, en muchos otros filósofos. Es una idea compleja que ve en el logos una especie de atributo creador de la divinidad, un atributo supremo de la divinidad, del cual el logos de los humanos es como una especie de reflejo. Entonces, en esa idea del logos como pensar y como contar, que a la vez es decir y es calcular, encontramos ya en época clásica un montón de nociones que parecen estar contenidas ahí. La idea de palabra, por supuesto, pero también la idea de discurso, de algo que corre, la idea de relato, de razón, de causa primera, de pensamiento, incluso la idea de razón y de proporción están en la noción de logos. Incluso la idea del oráculo divino estaba para los antiguos en la noción de logos. Esa idea también de razón creadora y de primera causa que recoge el Evangelio y que recogen los filósofos antiguos. Esa idea de que el logos es como un discurso, como algo que corre y del que emana todo lo creado. Bueno, así pues si nos vamos remontando hacia atrás y pensamos de dónde viene todo eso, ese remontarse hacia atrás es otra de las cosas que a mí más me fascinan de la lengua griega, porque es ese ejercicio de la etimología, de ir a la razón verdadera, que es lo que significa etimológicamente etimología. Es algo que podemos hacer de una forma
mucho más profunda en el griego que en las otras lenguas de nuestro entorno, por su longevidad de siglos y milenios y por su carácter de lengua viva, ininterrumpida durante todo esa trayectoria. Si pensamos en la palabra logos, que es un sustantivo, tenemos que ver que viene de un verbo, a su vez, que es el verbo lego. El verbo lego, que significa también muchas cosas, pero todos los verbos encierran, en realidad el verbo es el nombre de una acción, entonces todos los verbos encierran una acción, encierran un gesto. La acción que está detrás del verbo lego es esta acción, es la acción de juntar, de escoger, de captar. Por eso, uno de los sentidos metafóricos del verbo lego es la idea de captar, de la apropiación, de la aprehensión. De ahí que digamos colegir, por ejemplo, en español, que tiene esa raíz leg, que es el recuerdo del verbo griego colegir, de ir uniendo, o la propia palabra leer, legere, tiene esa idea de ir uniendo, de ir como cogiendo con pinzas las sílabas, sílaba, silabí, es esa idea de coger con pinzas también. La propia palabra inteligencia, interlego, interlegere, tiene esa idea de captar lo que hay dentro, de elegir entre las opciones. Si nos vamos remontando más hacia atrás, nos vamos remontando desde el plano de lo referencial y de lo abstracto hacia el plano más de lo físico y de lo tangible, esa idea de captar que hay en Logos estuvo también en la idea literal, ya no metafórica, de juntar. Eso lo podemos ver todavía presente en algunas palabras del español como colección, de juntar, de poner juntos, o la palabra colecta, que es en realidad la misma idea, la colecta, de recoger, o la cosecha, que es la palabra, digamos, patrimonial, que es referente del cultismo colecta. O incluso una palabra todavía mucho más expresiva, que es la palabra leña, ligna, leña, que viene de esa idea de la madera que se recoge para quemar. Si nos fuéramos también más hacia atrás, más hacia lo literal, esa raíz de lek se emparentaría con otras raíces anteriores como la raíz lep, que también tiene esa idea de juntar, pero en el sentido de contener, de juntar por debajo, de juntar como quien une y hace un cuenco con las manos. De ahí que tengamos en griego todavía palabras como lekos o lekani, que significa cuenco, ¿eh? O en latín la palabra lanx, que significa cuenco, que tengamos vis lanx, la balanza, los dos cuencos, ¿no? Si vamos más atrás todavía, tenemos esa idea de contener por debajo, nos lleva a palabras como la palabra lejos en griego o la palabra lecho en latín, que es la misma palabra. Es decir, la cama es el curso de un río, el lecho de un río. Y ahí nos encontramos algo, a mi modo de ver, fascinante, que es cómo llegamos hasta esa idea del curso, del discurso del que hablábamos. Hablar no es más que discurrir, discursear, pensar es discurrir, es como correr por un curso de un río. Es decir, aquí la palabra logos nos da idea de toda esta profundidad, de cómo nos hemos ido metafóricamente desde el lecho de un río a su propio cauce, a la idea de acopio, a la idea de recogida, y luego ya a ideas más sutiles como la captación, el pensamiento, la palabra. Todo esto nos puede llevar a pensar, a intuir, más que a pensar, que la civilización nació con el logos. Es decir, que no fuimos plenamente humanos hasta que empezó a fluir entre nosotros ese río del que emana el pensamiento y el lenguaje. Es precisamente el logos lo que nos ha permitido hacer una lectura del mundo y lo que ha ido conformando nuestro cerebro.
no solo en su contenido, sino en su continente, como órgano. Gracias al logos, yo estoy convencido de que podemos percibir la idea de tiempo. Por supuesto de que tenemos memoria, de que podemos acumular experiencia. Y gracias al logos vivimos también fuera de nuestros propios límites físicos, estructurales. Vivimos también en los otros, vivimos en la comunicación. De esta manera, el logos es para mí ese ingente testimonio, ese gran monumento de la progresiva adquisición de complejidad en el pensamiento, la expresión y la comunicación humana. Yo creo que todo esto nos da ya un ejemplo de la profundidad que nos permite la lengua griega. Y como digo, en mi propia experiencia, más allá del hablarla o más allá de leer los textos en griego o más allá de poder acceder a todo ese enorme tesoro, a todo ese enorme corpus de obras de todas las épocas que han sido escritas en griego, para mí una de las cosas más fascinantes es lo que nos permite su calidad de lengua tan vieja y tan viva a la vez, que nos permite hacer este viaje hacia atrás de la etimología con con mucha más profundidad que las otras lenguas, que normalmente manejamos y conocemos. Si todo lo que acabo de decir, por ejemplo, si podemos tener conciencia de ello, utilizando ejemplos del castellano, como los que había nombrado hasta el momento, o del latín, pues hay que imaginarse hasta qué profundidades podemos llegar todavía en el caso del griego. Podríamos poner algunos ejemplos en este sentido. A mí un ejemplo que me parece muy elocuente es el ejemplo del delfín, del nombre del delfín. Eh, ese animal tan griego, por otro lado, tan propio de las aguas griegas, que está representado ya en los frescos minoicos, en las cerámicas, en las monedas, en los mitos. En fin, el delfín es un animal también muy griego en ese sentido y muy homenajeado en todas las manifestaciones de la cultura griega. Pero si nos ponemos a pensar por qué en todas las lenguas delfín se dice delfín o algo parecido, pues podemos decir que, claro, que decimos delfín en español o dolphin en inglés, pues porque en latín se decía delfín. ¿Y por qué en latín se decía delfín? Y ahí es donde empezamos a ir hacia atrás. Pues se decía delfín porque en griego se decía delfín o delfis con iota. Y claro, ¿y por qué en griego se decía delfis o delfín? Y ahí empezamos nuevamente a remontarnos. Se decía delfis porque ese ser sorprendente que parecía un pez, pero que en realidad no lo era, tenía matriz, era un mamífero, era un ser vivíparo, tenía matriz como los mamíferos. Y matriz, en griego, se decía delfis, con Y. De ahí que los que nacen de la misma raíz, de la misma matriz, se llamen Adelfia todavía. Entonces ahí ya tenemos un paso más, tenemos una muestra de profundidad más hacia el origen. Y podemos seguir pensando, y claro, ¿y por qué en griego a la matriz se le llamaba delfis? Y entonces esto nos lleva a ver que a su vez es una palabra compuesta, es una palabra que tiene la raíz del, que es la raíz del paso estrecho, la raíz digamos, de la idea de pasar a través de un lugar angosto. Y otra raíz, la del verbo fío, que significa brotar. Es decir, ¿qué palabra más tautológica es la palabra del fis para definir a la matriz que la de brotar a través de un paso estrecho, ¿no? La define casi
formalmente, no solo conceptualmente. Es decir, del fis se llamaba la matriz porque era brotar a través de un paso estrecho. ¿Y por qué podríamos decir el verbo brotar se decía fío? Y ahí iríamos todavía más atrás. Se decía fío, fío significaba brotar, salir de abajo hacia arriba. De ahí que las plantas se llamasen fitá y que todo lo que brota en su conjunto, todo lo que nace, todo lo que tiene vida, se llamara precisamente physis, la naturaleza. ¿Y por qué fío se decía brotar? Pues porque a su vez contenía, dentro de ese verbo, fío, contenía el verbo io, con y, io, que era llover. Llover, que es la condición necesaria para que algo brote, para que la naturaleza brote, florezca. Todavía en época antigua se invocaba a Zeus Icmeo, a Zeus de Felergeta, a Zeus como dios de los meteoros y de la lluvia, se le invocaba con el vocativo del verbo io, se decía kie, hie, es decir, llueve, porque era precisamente Zeus el único que podía ser sujeto de ese verbo impersonal en las otras lenguas, el verbo llover. Y de esa misma raíz de brotar, viene nuestra palabra ios, la palabra griega ios, que es el hijo. El hijo con la idea de brote, de retoño. En español todavía seguimos hablando metafóricamente de los hijos como retoños, ¿no? Como vástagos, utilizando otra metáfora vegetal. En fin, esta raíz está emparentada con la idea del agua de lluvia, del agua recogida. Vamos hacia atrás, vamos hacia la raíz de Idor, de Hidor, que es el agua recogida, no el agua que corre, el agua que va despacio. Y eso va a dar a la idea de silva, la raíz su, la raíz de la madera, de los bosques, etcétera, etcétera. Es decir, todo este proceso es algo que nos permite la lengua griega hacer de una manera extraordinaria y que significa un viaje por la civilización, no simplemente un viaje por una lengua o por una cultura. Nos lleva a la materia, a aproximarnos a la materia prima de nuestra civilización, a darnos cuenta de cómo, partiendo de lo natural y de lo tangible, llegamos a las ideas más abstractas, vamos separando del suelo hacia arriba, hacia lo etéreo, las ideas cada vez más complejas. Y ese es el camino que ha recorrido el Logos en su trayectoria desde hace milenios y del cual somos herederos y reconocemos que somos herederos cuando decimos que tenemos esa gran deuda con la lengua griega. Yo no sé si tenemos más tiempo, si queréis que demos paso ya a otro interlocutor. Mm, Esto tiene las cosas en diferido, que no veo delante las caras de la gente y no sé muy bien por dónde andamos, pero Pedro, bueno, vosotros me diréis. Pedro, nos has puesto dentro de un laberinto de palabras que estamos tratando de sostenernos, porque realmente es grandioso toda esta comparación que has realizado y esta muestra, yo diría brillante, de la raíz griega, prácticamente formando parte ya no de las palabras que utilizamos habitualmente y que definimos como griegas, sino dándonos, no sé, otras herramientas para seguir buscando el idioma griego. Yo me sentí como si estuviera en el laberinto de Knossos, buscando, no sé, tal vez el propio origen del logos, y supongo que toda la gente que aquí estuvo escuchando tu brillante ponencia, eh, no sé si te has quedado con ganas de contarnos algo más. Nosotros creo que estamos todos dispuestos. No, a ver, podríamos tirar de cualquier hilo. Es decir, yo creo que lo bonito de la lengua griega es que nos permite estos viajes hasta donde podemos llegar, porque evidentemente no somos conscientes todavía de todas las raíces que están
en esos estratos más antiguos de lo que podríamos llamar la antigua lengua del Egeo o la antigua lengua de toda esta zona del oriente del Mediterráneo. Es decir, esa lengua que podríamos llamar protogriego y que está en las raíces también después de las lenguas llamadas indoeuropeas, etcétera. Es decir, el caso es que la lengua griega nos permite llegar hasta esto como experiencia con una lengua viva. No sé, por ejemplo, se me viene ahora a la mente otra palabra, ya que estamos aquí como una especie de asamblea, ¿no? Si pensamos en esa palabra eclisía, en la palabra griega que da nombre a la asamblea en su sentido político, es otra de esas palabras que hemos heredado del griego. La hemos heredado varias veces, porque la hemos heredado como asamblea en el sentido político y la hemos heredado como eclesía en el sentido religioso, en el sentido cristiano del término, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la palabra iglesia y uno se puede preguntar, pues, ¿cómo se dice iglesia en otras lenguas, ¿no? Pues en francés se dice église, en italiano se dice chiesa o en portugués se dice iglesia. Eh, bueno, en inglés o en alemán tenemos la palabra church o la palabra Kirch que vienen también del griego, de Kyriakón, pero bueno, esa ya es otra línea. Pero si nos centramos en la de la iglesia, podríamos hacernos la misma pregunta que como el delfín, ¿no? ¿Por qué ya sabemos que todos decimos iglesia? ¿Por qué? Pues porque en latín se decía ecclesiam, ¿no? Y dijo Jesús a San Pedro, tu es Petrus, et superam Petram edificabo ecclesiam meam, ¿no? Edificaré mi iglesia. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué los latinos decían ecclesiam? Pues ahí volvemos al griego, porque los griegos decían eclisía. ¿Y qué significa eclisía? Y ahí entonces entramos en los mecanismos anteriores del griego. Eclisía es a su vez es una palabra compuesta, de ek, el prefijo ek y klisi, ek kaleo, el verbo llamar, es decir, es la idea de convocar. Que bueno, convocar no es más que un calco semántico de ek kaleo, en cierto sentido. ¿eh? Es decir, esa idea de caleo es lo que va a dar en español el verbo clamar, en latín el mismo verbo clamare, nuestro verbo llamar. Llamar es la versión, es una evolución fonética de clamar, o el verbo aclamar, o el verbo call, to call en inglés. La propia palabra clásico, ¿eh? Que es lo aclamado. Eh, esa idea de llamar en caleo, en realidad responde a una raíz antigua es la raíz K, la sílaba K, con el sentido de la voz de las aves. De la voz de las aves, la voz es seca y dura y estridente de las aves. De ahí que, por ejemplo, las aves acuáticas, las aves de las costas, en el griego antiguo, en el griego homérico, se las llamaba keks, con un sentido totalmente onomatopéyico, es decir, muy próximo ya a las raíces más antiguas, ¿no? Se llamaba keks a las gaviotas y a esas aves, digamos, costeras, y con la misma raíz onomatopéyica se llama todavía al cuervo, que se llama coracas, o a cócoras, o el gallo. Es decir, todas estas voces que nos remiten a lo onomatopéyico, calaís, el gallo en antiguo también. Eh, Esta idea de designar, de construir palabras, onomatopió, de construir nombres partiendo de los sonidos, ¿no? Entonces, si vamos incluso más atrás de la propia raíz K como una raíz de esa voz seca, tenemos el sonido K como idea del golpe,
como idea de lo duro, como idea de lo duro. Y ahí podríamos hacer el camino inverso otra vez y remontarnos hacia el otro lado, ¿no? Y coger una raíz como la raíz car, ker, cor, que es la raíz que expresa la idea de lo duro. La tenemos, por ejemplo, en keras, en el cuerno, ¿eh? Keras, que es cornus en latín, cor, ¿eh? La idea del cuerno, la idea del cráneo, to cranio, ¿eh? Carion, que es la nuez, caridi, ¿eh? Carida. Digo todas esas palabras porque sé que las personas que nos están escuchando, en realidad, la mayoría entienden el griego. Entonces, creo que no se van a perder, ¿no? La propia palabra, cariz, el nombre de la gamba, garida, en el nombre actual, ¿no? O caravida, caravis, carquinos, el cangrejo, todos estos animales que tienen un caparazón duro, ¿eh? Un carabi, el barco como ese caparazón, también carabela, decimos en español, sacado de esa misma idea. Ahí podríamos llegar hasta un montón de palabras más. Y esa idea y a esto es a lo que iba en realidad, esta idea de la fuerza, de la resistencia, de la dureza, de la resistencia, que lo vemos en estas raíces y en estas palabras materiales, va a ir evolucionando también, elevándose también hacia las categorías de lo abstracto. Y, por ejemplo, de la propia palabra cráter, cratiras, que es esa misma idea de de contener y de algo duro y algo que puede contener, nos vamos hacia arriba, nos vamos hacia la idea de la fuerza en un sentido más abstracto, que es la idea del poder, la idea de la autoridad, la idea del gobierno, hasta la idea del Estado. De ahí que de esa misma raíz del cráter, de crató, acabe saliendo la palabra kratos, ¿eh? Y acabe saliendo una palabra como democracia, ¿no? O ácrata, o la palabra pantocrátor para referirse al todopoderoso, ¿no? Al sostén del mundo, al que todo lo sostiene. En fin, podemos tirar de cualquiera de estos hilos y estaríamos hablando indefinidamente, pero sobre todo estaríamos cobrando esa conciencia de la deuda enorme que tenemos con la lengua griega y de la enorme justificación de un día, una jornada de celebración de todo esto, porque no estamos celebrando simplemente una lengua que en su estado ya actual, etcétera, por cuestiones políticas o por cuestiones de prestigio económico, haya conseguido imponerse sobre las demás y crear una serie digamos, de preeminencia, sino estamos hablando de una lengua que ha ido construyendo nuestra propia manera de entender el mundo, nuestra propia lectura metafórica del mundo, casi como una lectura poética desde sus raíces más profundas, y que gracias a la pervivencia y a la supervivencia de esa lengua todavía en el estado actual como una lengua viva, podemos asomarnos, aunque sea ligeramente, a este abismo del que hablaba en un principio. Muchísimas gracias, Pedro. Fabulosa tu presentación y realmente un justo homenaje a este idioma maravilloso, que realmente cuando uno más te escucha, más ganas tiene de seguir aprendiendo y estudiándolo. Es algo fascinante realmente, fascinante. Muchísimas gracias, Pedro. Realmente Gracias a vosotros por contar conmigo en esta pequeña fiesta. es realmente eso, una fiesta de la lengua griega, una fiesta de la cultura griega y una fiesta de la pedía griega, ¿no es cierto?, de la educación griega.
Y realmente que tú que has nacido en otro país y que tu lengua materna es otra, tengas esta profundidad de análisis en un idioma como el griego, la verdad es algo que nos honra absolutamente a todos. Así que muchísimas gracias, Pedro. Justísimo Muchas homenaje a tu gracias a lengua. vosotros. Muchas gracias. Y bueno, y les cuento a todos que este festejo, este día del idioma griego, algo les conté al principio, fue una iniciativa de un profesor de letras clásicas también en Nápoles, en Italia, hace unos 10 años, cuando él un día, escuchando la radio y aparte viendo que era una época en que en Europa se querían sacar los estudios clásicos porque se decía que las ciencias humanistas no tenían razón de ser y que no tenían por qué ser estudiadas en las universidades, y creo, Pedro, que también algo así en España ha acontecido. Bueno, él contaba que él escucha en la radio que los franceses ese día, por disposición de las Naciones Unidas y de la UNESCO, iban a festejar el Día de la Francofonía. Entonces, juntó sus papeles, sus cosas y empezó a recorrer un camino tremendo para que este idioma sea reconocido internacionalmente como un idioma digno de ser felicitado. Yo creo que voy a poder pasar, si Dios quiere, ¿no? A ver. 9η Φεβρουαρίου, ημέρα τιμής για την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, γλώσσα αρχαία και ζώσα, είναι μια ιερή παρακαταθήκη και ένα ειδοποιό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Γλώσσα σημαίνει ταυτότητα και πάνω στη γλώσσα σμιλεύεται η ιστορία κάθε λαού. Η γλώσσα κουβαλάει την ψυχή του λαού μας και όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια. Οδυσσέας Ελίτης. Η γλώσσα μας είναι αξία, είναι μνήμη, πολιτισμός, ιστορία, σκέψη. Αληθινή πατρίδα μας είναι η γλώσσα. Το ζητούμενο, ιδιαίτερα σήμερα, είναι η διατήρηση, η στήριξη, ο σεβασμός και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η οποία ταυτίζεται με τη βαθύτερη ουσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αποτελεί διαχρονικό στοιχείο θαυμασμού. Η ελληνική έχει μπολιάσει όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες και έχει γονιμοποιήσει την παγκόσμια σκέψη και παιδεία. Η ελληνική γλώσσα είναι ένα από τα πλέον αναπαλωτρίωτα του έθνους κτήματα, σύμφωνα με τον Αδαμάντιο Κουραή. Εμείς οι Έλληνες οφείλουμε να τη σεβόμαστε και να τιμάμε τους κανόνες της, καθώς η ευγένεια της γλώσσας κρέμεται από την τέχνη με την οποία τη μεταχειριζόμαστε, όπως έγραφε ο Σολωμός. Εγώ, ένας απλός μελετητής της γλώσσας και Έλληνας διασποράς, περήφανος για τις ρίζες μου, νοιάζομαι όσο μπορώ εδώ και πάνω από μισό αιώνα για τη στήριξη και διάδοση της γλώσσας μας και δίνω τη μάχη μου από το δικό μου μετερίζει. Από το 2017 τιμούμε τη γλώσσα μας κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, χάρη σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε ακριβώς πριν 10 χρόνια με στόχο την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού, καθιερώθηκε με κοινή υπουργική απόφαση το 2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας. Το 2017 και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου υιοθέτησε την αντίστοιχη απόφαση της ελληνικής πολιτείας. Ακολούθως η Παγκόσμια ημέρα θεσμοθετήθηκε και στη Ρουμανία με ένα νόμο και με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας. Έτσι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο στις 9 Φεβρουαρίου. Αυτή η 9η Φεβρουαρίου αποτελεί αναγνώριση της παγκόσμιας δυναμικής της πολιτιστικής προσφοράς του ελληνισμού και η καθιέρωση αυτής της ημέρας έχει εξαιρετική σημασία, όχι μόνο για την έμφαση που δίδεται με αυτόν τον τρόπο στην ελληνική γλώσσα ως παγκόσμια πολιτιστική αξία, αλλά και για το κύρος που αποκτά εντός και εκτός της Ελλάδος ο εορτασμός της γλώσσας μας ως θεσμός. Η γλώσσα μας ήταν ήδη από την αρχαιότητα γέφυρα μεταξύ των πολιτισμών και εργαλείο για την κοινωνική συνοχή σε έναν όλο και πιο ποικιλόμορφο και πολυπολιτισμικό κόσμο. Η ελληνική είναι η γλώσσα της απόλυτης απόδοσης των νοημάτων
μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Στις 9 Φεβρουαρίου τιμούμε όχι μόνο την πλούσια κληρονομιά της ελληνικής γλώσσας, αλλά και το ρόλο της στη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Η καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ήταν μια πρωτοβουλία και επίτευγμα της ομογένειας των κλασικών λυκείων και των φιλελλήνων της Ιταλίας. 2014 είναι η χρονιά που όλα ξεκίνησαν. Από την Νάπολη της Ιταλίας ήταν η χρονιά που η Ιταλία είχε κινητοποιηθεί για τη στήριξη της κλασικής παιδείας και των κλασικών λυκείων με το σύνθημα «Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι άχρηστες». Το 2014 λοιπόν σκεπτόμουν μαζί με συναδέλφους εκπαιδευτικούς να ζητήσουμε την αναγνώριση της κλασικής παιδείας ως άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Και μια μέρα ήταν η 20 Μαρτίου του 2014, ακούγοντας στο γαλλικό ραδιόφωνο ότι οι Γάλλοι γιόρταζαν όπως κάθε χρόνο την Παγκόσμια ημέρα Γαλλοφωνίας, καθιερωμένη από τα Ηνωμένα Έθνη, σκέφτηκα να ζητήσω να καθιερωθεί και η Παγκόσμια ημέρα της Ελληνοφωνίας. Χωρίς να χάσω χρόνο, λοιπόν, στις 12 Απριλίου του 2014, ήμουνα τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κυρωτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, έκανα έκκληση για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Η έκκληση αυτή έθεσε σε λειτουργία τη διαδικασία της υλοποίησης με την κινητοποίηση των λυκείων, των Ελλήνων και των φιλελλήνων της Ιταλίας. Χάρη σε αυτή την ενθουσιώδη ανταπόκριση, στις 17 Ιουνίου του 2014 απέστειλα συγκεκριμένη έκκληση στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και μετά λίγες μέρες, στις 5 Ιουλίου του 2014, προώθησα την ίδια έκκληση στον πρόεδρο της Κύπρου και στην UNESCO. Στους επόμενους μήνες κατέβγα στην Ελλάδα 3 φορές και παρουσίασα σε 2 κοινοβουλευτικές επιτροπές τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 την πρόταση αυτή. Οι καλές ιδέες και οι πρωτοβουλίες δεν στεριώνουν πάντα εύκολα, αλλά αν έχουμε πίστη, μεράκι και επιμονή και άξιους συνοδίτες, συχνά αυτές οι ιδέες παίρνουν σάρκα και οστά και χαράζουν νέους δρόμους. Σύμφωνα με την ΚΙΑ του 2017, το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει τώρα να μεριμνήσει για την αναγνώριση της Παγκόσμιας ημέρας από τους διεθνείς οργανισμούς. Γιατί προς το παρόν αυτή η Παγκόσμια ημέρα παραμένει μεμονωμένη απόφαση της Ελλάδος, της Κύπρου και της Ρουμανίας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να επισημοποιηθεί αυτή η καθιέρωση από την UNESCO. Οι ημέρες γλώσσας στα Ηνωμένα Έθνη καθιερώθηκαν το 2010 για να γιορτάσουν την πολυγλωσσία και την πολιτιστική πολυμορφία. Οι ομογενείς και οι φιλέλληνες, σε συνεργασία με τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, οφείλουν να ευωδώσουν με τη δική τους δυναμική συμβολή την τυπική πλέον καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας από την UNESCO και από τους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ήγγικε λοιπόν η ώρα για να κατατεθεί αυτό το αίτημα, αφού ετοιμαστεί σωστά από την Ελλάδα. Η προεργασία και προετοιμασία του φακέλου οπωσδήποτε απαιτεί πολλή εργασία, μεγάλη φροντίδα, μελέτη και μόχθο για να κερδιθεί, όπως είπε πριν λίγους μήνες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού ο πρέσβης κ. Κουμουτσάκος, που είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO. Διότι ο φάκελος που θα κατατεθεί πρέπει να είναι άρτιος, να μπορέσει να περάσει πολλές αξιολογήσεις και μετά βεβαίως με κατάλληλη ενημερωτική, επιδραστική διαφώτιση των εθνικών εκπροσώπων στην UNESCO να πιστούν τα κράτη να ψηφίσουν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για την Ελλάδα, για τη γλώσσα, για το διαχρονικό πολιτισμό μας, για τους Έλληνες όπου γης. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι αυτή η Παγκόσμια ημέρα συσπυρώνει και είναι μια γέφυρα που ενώνει σχολεία, λαούς, γλώσσες, πολιτισμούς, υπήρους. Είναι ταυτόχρονα και πρώτη στο εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας, δυναμικό και θαυματουργό. Τι κι αν ο κόσμος είναι μάταιος, έχεις μιλήσει ελληνικά. Οδυσσέας Ελίτης. Realmente es conmovedor que este señor, que es doctor, el doctor Ioannis Corintios, que es profesor de la Universidad de Calabria, de la Magna Grecia, Liliana Ferreiro, ahí te veo, también los italianos hoy presentes en este homenaje a Grecia.
El doctor Corintios es historiador, lexicógrafo, expresidente de la Federación de Comunidades Griegas de Italia y enseña griego moderno desde el año 1979 en la Universidad de Estudios Orientales de Nápoles y en la Universidad de Calabria. Es figura destacada de la diáspora griega y que es el iniciador, como les dije, pionero de la creación de este Día Internacional de la Lengua Griega. También ha publicado desde el año 2017 una aplicación digital del grande diccionario greco clásico en Milán. Es un diccionario que ya tiene más de 140.000 entradas y una personalidad que hoy, gracias a él, en todo el mundo esta semana vamos a ver brotar homenajes a esta lengua en todo el mundo y que su sueño es obviamente que finalmente sea reconocido a nivel internacional. Y bueno, seguimos con este paseo por la lengua griega y nos vamos a ir un poquito más cerca. ¿Estás en Berisso o en La Plata, Ángela Gentile? Estoy en La Plata. Estás en La Plata. También Italia nos tiene cerquita, porque Grecia, la Magna Grecia, Italia, es todo un crisol el Mediterráneo de cultura, de historia y de evolución del hombre, ¿no es cierto?, de evolución de las civilizaciones. Ángela Gentile es profesora de lengua italiana y también de lengua española, es especialista en escritura y literatura, ella también es becaria de la Universidad de Perugia y traductora e investigadora del Centro de Estudios Italianos de la Universidad Nacional de La Plata, recibió el Premio Nacional de Literatura y Poesía de la Bienal 85-87 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación Argentina y el premio de la Fundación El Libro a la prensa gráfica, y ha editado una serie de poemarios, escenografías, cantos de la Etruria, cuentos de marfil, cuernos de marfil, palabras originarias, poesía de tradición oral, la mirada de Demeter en italiano y español, los pies de Ulises, que fueron traducidos al griego y originalmente escritos al español, diáspora griega en América, Bizancio y Madrás, palabras, la voz de las mujeres indígenas, voces olvidadas, y las lenguas y las canciones de cuna de la inmigración y desde el origen, antología de tradición oral. Es miembro importantísimo del grupo Ser Griegos, que desde la capital de la provincia de Buenos Aires irradian luz de helenismo y helenidad desde hace muchos años y que realizan, entre otras cosas, un maravilloso teatro leído que varias veces hemos tenido en la Biblioteca Nacional y en la universidad. Y también, ¿qué va a ser? Es miembro de la comisión directiva de Nostos. Para nosotros un honor tenerla en Nostos también y un honor que forme parte de nuestro ramillete selecto de amigos. Así que, Ángela, queremos escuchar tu opinión sobre la lengua griega, vos que has sido traducida a este idioma. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me ven, ¿sí? Sí, yo creo que sí, ¿no? La vemos todos, sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, después de la maravilla del profesor Olaya, que es un placer entrar al misterio de las palabras, lo mío será muy breve. Esto que quiero decir es la lengua que nos habita. La lengua griega nos habita sin pensarlo, pues a través de la misma nombramos la vida, la zoe, que nos impulsa. Decididamente la lengua griega nos seduce, pues no hay casi actividad humana que no conecte con ese origen en tierras helenas. Con la lengua griega somos inmortales porque hablamos en un presente que nos vincula al pasado. Personalmente me enamoré de este idioma sin saberlo. Y fue en mi infancia, en Berisso, con un vecino griego que saludaba Calimera y que yo repetía sin saber la dimensión de luz que me ofrecía. Don Borias me estaba abriendo las puertas de lo que sería este amor incondicional hacia una cultura y una lengua. La lengua griega dialoga con los que somos,
y nos aleja en su matriz para preservarnos. Podemos aseverar que casi todo viene del griego, de esa lengua donde late el ser humano en su alfabeto. Yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, el principio y el fin. El griego se estudia por amor y además porque nos permite ser nosotros mismos. Como cita la doctora Sardico, todos somos griegos hasta que se demuestre lo contrario. Al estudiar la lengua griega clásica entramos en un desafío existencial, porque tarde o temprano y sin haber escuchado los silencios que los espíritus de las palabras con vocales y sin percibir la sonoridad del habla de aquellos helenos, quedamos hechizados por siempre. Virginia Woolf decía, al griego volvemos cuando estamos cansados de la vaguedad, de la confusión y de nuestra ética. La lengua griega clásica se expresaba con libertad y nunca estaban atados al ritual del tiempo, sino de qué manera transcurría la vida, de qué modo llegaban los acontecimientos. Gracias a esa atemporalidad es que nos encontramos continuamente con el mismo lenguaje que se hablaba hace más de 3000 años, con la particularidad de saber que hay 3 géneros y 3 números, con el asombro de aquel que descubre el Uranos por primera vez. El griego es la lengua de la memoria, por eso ha llegado hasta el siglo XXI, y de la poesía, y el modo de expresión de los aedos que al recitarlas contemplaban el sentido musical. Aquí al sur de América leemos aquel mundo a través del legado homérico y la unificación lingüística. Voy a terminar con un poema que es Dimotiki Glossa. Lo dijo el poeta, a donde quiera que vayas, Grecia me hiere. Todos hablaban la lengua del pueblo, los cortadores de mármol pentélico, los isleños arrastrados por la opresión, las mujeres que servían trigo, nueces y granadas, y los sepultureros que cantaban invocando a Seferis. Todos imaginamos las huellas de los dioses sobre las piedras, el fuego indefinido de las pasiones y tantos octubres por las calles griegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela, por tu punto de vista y por esa Grecia que llevas en el corazón. Estuviste hace poquito también disfrutando en el Festival LEA, has estado hablando de tus obras también allá, así que es un honor para todos los argentinos que nos representes de este modo. No sé si se encuentra, para Caló, no sé si se encuentra aquí la profesora Dimitra Patronidou. Yo veo que hay un celular que dice iPhone, pero no sé quién es. Bueno, estaba comprometida su presencia, habrá tenido algún inconveniente, los problemas con los horarios, que a veces nos mareamos mucho cuando mandamos los horarios estos para el exterior. Yo no quiero demorarlos más, simplemente cerrar esta presentación del día de hoy, este homenaje de personas que trabajan mucho sobre esta lengua y para difundirla. Decirles que el poeta griego Odiseas Elitis decía «Tiglosa muedos aneliniki, tospitis tojikos samudies omiru, monagi egnia glosamo». Y yo le voy a agregar una estrofa más a este poema, y que dice «Monagi egnia y glosamas stisamudies tu cosmo». Única preocupación, nuestra lengua en las arenas del mundo. ¿Y saben por qué? Porque a los que somos de origen griego, y escuchaba al cónsul recién hablar por las solicitudes de ciudadanías y que le piden a la gente que conozca el idioma y la cultura griega, para nosotros que somos hijos de griegos, otros serán nietos, bisnietos, les puedo hablar desde lo personal, ya no tan científicamente como todo lo que escuchamos recién, sino desde lo humano. A nosotros nos han arrullado
en esa lengua griega. Nuestra madre nos cantaba canciones de cuna en griego. Puso en nuestros labios las primeras palabras en griego cuando éramos niños muy, muy pequeñitos, para que esa fuera nuestra lengua madre. Esa fue la lengua que aprendimos a escribir en unos cuadernitos que teníamos en casa, donde nuestra mamá y nuestro papá nos enseñaba a escribir las primeras letras griegas para poder comunicarnos con nuestra familia, para poder escribirle a nuestra abuela, a nuestro abuelo y decirles: te quiero, me hace falta, ojalá pronto nos veamos. Es el mismo idioma con el que nuestra alma ha tenido que convivir, ¿no es cierto? Porque nacimos en otro lugar, hemos tenido que convivir con esa sensación de pertenencia que hace que a nuestros padres los hayamos despedido en su último viaje, hablándoles en griego. Hemos rezado a Dios en griego, pensamos en griego, encontramos el significado de tantas palabras que si no existiera el griego no existirían. Por ejemplo, la palabra anthropos, por ejemplo, la palabra filosofía, theos, patrida, palabras que las conocemos en nuestro propio idioma. No podríamos autoconocernos como seres humanos si no existiese el idioma griego. Qué pobre sería este mundo si este idioma no existiera. A todos los que hoy están aquí presentes y tienen algo que ver con este idioma por su origen, sepan que sobre nuestras espaldas portamos una herencia cultural milenaria, impresionante, única, que es estudiada por los grandes, diría yo, científicos del mundo que tratan de meterse en este laberinto de palabras y buscar explicación a casi todas las cosas. Y sí, Ángela, todo lo inventaron los griegos y lo que no es griego habrá que demostrarlo, porque todo tiene que ver con ese maravilloso origen. Hoy festejamos adelantado, anticipadamente, este Día de la Lengua Griega. Yo los invito a todos, a los que tienen origen griego y a los que no tienen, a que se sumerjan, a que buceen en la maravilla de este idioma, que lo sientan propio, que lo hagan suyo, porque en nuestro idioma existen entre 35 y 40% de palabras de origen griego, y las que no son griegas las inventamos, porque utilizamos prefijos griegos, sufijos griegos, y formamos de esta manera nuevas palabras que en los diccionarios griegos no están, pero que para nosotros tienen un significado. Eso es el idioma griego. Y pienso en que debiéramos aprender griego, porque como dice Nikiforos Bretakos, otro gran poeta griego, los ángeles en esos senderos celestes, cuando se encuentran entre ellos, hablan música, y por eso hay que hablarles en griego. O tal vez que algún día todos podamos de alguna manera también cumplir el sueño de otro gran poeta griego, Odiseas Elitis nuevamente, que decía: Zázela nakimizó, miamera quien axipnizo ena neona, o puacoma, tapullana quien laidún, el inicaque niquitiria. Quisiera dormir y despertar un siglo después, en el cual hasta las aves canten en griego y vencedoras. ¿Fanática? No, vale la pena este idioma. Para cerrar esto, simplemente agradecerles a todos hoy su presencia, a todos, al señor cónsul Haidutis, que es una excelentísima persona y que creo que vamos a tener ese nivel de cultura que tanto deseamos y amamos aquí en Argentina, relacionada con lo helénico, al profesor Pedro Laya, que bueno, ya les dije, es un amigo, un hermano, al profesor Ioannis Corintios, que nos mandó este mensaje y que nos ha concedido la inmensa dicha que en la celebración que se va a realizar el día 9
en Nápoles, en la Catedral de Nápoles, donde se espera la presencia de más de 1.500 personas, Nostos va a estar representado como la única entidad de América del Sur que participa de este homenaje. Y también tenemos la dicha de participar en el Museo de Guerra de Grecia. También hablan profesores, ministros y nosotros también desde Nostos contando nuestra experiencia en Argentina. Son 18 años de enseñar el idioma griego. Agradecer también a la queridísima Ángela Gentile hoy por su participación, a cada uno de ustedes y decirles que para aprender el idioma griego no alcanza con aprenderlo así nomás. Para aprender el idioma griego hay que zambullirse en la cultura griega. Van de la mano. No piensen que se puede aprender griego si no se aprende a pensar en griego. Si no existe en nuestro alma ese logos griego vivo, vigente y actual. Son muchos años que ya está. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.